Sean entonces muy bienvenidos a el tema que nos convoca el día de hoy referido a la inflamación. Nosotros en lo que hemos conversado de semestre, hemos conversado de largo y tendido y de manera muy pausada sobre lesión celular y de hecho dijimos que cuando una célula se lesiona ocurre algo bastante particular, que la célula tiene el proceso en que de una u otra manera se daña la membrana plasmática y permite el ingreso de agua. Entonces, al tener un mayor volumen de agua dentro de la célula se inflama. Hoy día vamos a hablar de un proceso que es muy similar, pero esta vez llevado a la inflamación de tejidos completos, no solamente de células. Pero por fortuna, cuando nosotros hablamos de que tengo un tejido inflamado, es porque tengo una montonera de células que también están inflamadas. Es decir, célula célula más célula inflamada me genera entonces un tejido inflamado y es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Además, también hay que considerar cuando nosotros somos capaces de poder hablar y tener en claro el proceso de inflamación, también nos permite entender de por qué la inflamación aparece en gran diversidad de situaciones, en infecciones, en traumatismos, en lesiones, en enfermedades, en patologías autoinmunes, en patologías de hipersensibilidad que son conocidas como alergias, etc. Por tanto, lo que vamos a hacer el día de hoy es hablar acerca de la inflamación aguda y crónica y, por supuesto, todo eso a través de permitir que saber de la inflamación aguda y crónica les permita entender qué ocurre en las células, qué ocurre en los tejidos y de qué manera todas estas modificaciones por parte de la célula y los tejidos afectan a la homeostasis de los sistemas. Es decir, la inflamación aguda y crónica, cómo afecta a la condición de salud o enfermedad de todos nuestros pacientes y de nosotros mismos. Y por supuesto, antes de poder meternos de lleno en este tema, hay que partir con una breve introducción. Y esa introducción está referida a esta imagen, a este esquemita, donde vamos a estar observando que la inflamación se sustenta en 5 principales elementos. De momento no lo vamos a mencionar, pero quiero que se queden con esta imagen para que ustedes logren comprender de que la inflamación tiene 5 grandes características. Y esto también nos va a permitir reconocer qué tejido está inflamado y qué tejido no está inflamado. Porque una cosa es la inflamación, no solamente que crece un tejido, sino que la inflamación se compone de 5 elementos distintos, donde uno de ellos es el aumento del tamaño, pero también hay muchas otras cosas. Piensen ustedes en lo siguiente, cuando ustedes tienen algún golpe, que ese golpe les generó un hematoma, no necesariamente yo tengo un incremento del tamaño del tejido. A veces incluso el tejido ni siquiera se agranda, entre comillas, pero igual pasan otras cosas que vamos a estar descubriendo mientras vayamos avanzando. La cosa está en que tenemos que tener en consideración de que la inflamación es una respuesta que aparece por efecto de una lesión celular. Entonces ya logramos nosotros asociar dos diferentes conceptos, que la lesión celular me causa inflamación. Por tanto, un tejido inflamado es un tejido lesionado. Y esta lesión, por supuesto que viene de un estímulo que puede ser interno o externo. Pero ojo, cuando me refiero a estímulo interno y externo, no me refiero a dentro de mi cuerpo o desde afuera de mi cuerpo. Me refiero a que este estímulo inflamatorio que genera la lesión puede ser desde adentro de la célula o desde afuera de la célula, por ejemplo, de una célula externa. Por ejemplo, las patologías autoinmunes. En una patología autoinmune yo puedo tener perfectamente inflamación, porque el sistema inmune con sus glóbulos blancos va a atacar a cierto tipo de células y esa célula se va a lesionar por efecto del glóbulo blanco que se equivocó de enemigo y se va a inflamar. Así que para que les quede, insisto, ya lo he mencionado hartas veces, pero para que les quede bien claro que cuando hablamos de estímulo interno o externo se refiere a de adentro o de afuera de la célula, no de todo nuestro organismo. La cosa está en que hay que comprender que la inflamación es una reacción que es altamente compleja y la función que tiene en la inflamación es permitir la reparación de los tejidos.
por eso se inflama. Entonces alguien puede decir que la inflamación es que aumentó el tamaño donde yo me pegué o donde yo tengo la lesión. Ah, ah. Lo correcto es decir que la zona inflamada es la zona donde se está generando la reparación del tejido que por algún motivo se vio expuesto a un estímulo que lo lesionó. Y ese estímulo lesivo puede ser microbios, pueden ser células dañadas, pueden ser células necróticas, pueden ser factores ambientales, tengo un montón de cuestiones. La cosa está en que van a ocurrir diferentes procesos. Se generan ciertas respuestas. Una de las respuestas que se puede observar es la respuesta vascular. Y esa respuesta vascular, chiquillos, tomen nota, es una vasodilatación. ¿Cuál es la importancia de que un tejido inflamado tenga una vasodilatación? ¿Por qué se genera la vasodilatación del tejido que se encuentra lesionado? Necesitamos nosotros que haya una vasodilatación porque el proceso en que nosotros vasodilatamos nos va a dejar poder mandar más ayuda para allá. Es como cuando en alguna parte tenemos algún tipo de catástrofe natural, donde esa catástrofe natural nos cortó el acceso al supermercado, entonces, ¿qué hacemos? Mandamos alimentos al lugar que más necesita. Pasa exactamente lo mismo en nuestro cuerpo. Vamos a generar una vasodilatación, porque si yo soy capaz de generar una vasodilatación, voy a mandar más glóbulos blancos para que esos glóbulos blancos permitan el control del daño. Recuerden que los glóbulos blancos no solamente combaten infecciones, también los glóbulos blancos son capaces de poder eliminar células de nuestro organismo dañadas. Por lo tanto, independiente que sea una infección o no, igual me hacen falta glóbulos blancos donde está la lesión, donde está inflamado. Y evidentemente, como es una zona que está trabajando más, necesita más glucosa, necesita más oxígeno, porque yo entonces voy a permitir que la función de la celular mantenga actividad. De hecho, porque va a estar aumentada, porque tengo que estar rescatando y salvando ese lugar. Ahora, ¿alguien me puede indicar eh, qué efecto, digamos que visible, yo tengo de un tejido que se vasodilata? ¿Cómo se verá un tejido que se encuentra vasodilatado? Eh, Me refiero bueno, una pista más sencilla, al color. ¿Qué es particular del color de los tejidos que se encuentran inflamados? Porque cuando nosotros vemos un tejido que se encuentra inflamado, se pone rojo. Piensen ustedes en cualquier parte en que ustedes se golpean y se pone el tiro rojo. Piensen ustedes cuando tienen alguna faringoamigdalitis y cómo se pone las amígdalas, se ponen rojas. Cualquier lugar que tiene algún tipo de lesión se pone rojo. Ah, entonces ya sabemos que el enrojecimiento de la zona se produce por efecto de la vasodilatación porque pasa una mayor cantidad de sangre. Por eso es que el tejido inflamado se ve rojito. Además, también hay que pensar de que esta vasodilatación va a permitir que pase más sangre. Y la sangre tiene mucho calor. Por lo tanto, esta vasodilatación de la respuesta vascular, además de generar una coloración rojiza, una coloración o ruburación, como ustedes quieran llamar, también genera un mayor paso de calor. Eh, ¿Cómo se siente o cómo queda una zona del cuerpo que ustedes se golpean? Queda primero roja. ¿Y cómo es la temperatura del lugar donde ustedes se golpean? Se ve un aumento de temperatura. Entonces ya sabemos, la inflamación conlleva rubораción o enrojecimiento y además también conlleva un aumento de temperatura local del lugar que se encuentra inflamado. Así que, ¿se acuerdan que teníamos 5 cosas que descubrir que son elementos de la inflamación? Bueno, de los 5 ya llevamos 2, lo descubrieron ustedes. También otra situación que vamos a estar observando es la migración. Y cuando hablamos de migración, se define como el envío de sustratos al lugar de la lesión. ¿Y cómo yo soy capaz de mandar más cosas hasta donde está la lesión? Porque yo vasodilaté, amplíe la carretera para que lleguen entonces más elementos hasta allá. Y además también se produce la activación de plaquetas. Ojo, que esta parte
se vincula en un 100% con la próxima clase que se llama dolor. ¿Y por qué? Porque si yo tengo algún tipo de traumatismo o algún tipo de lesión, es probable que esta lesión haya significado el rompimiento de un vaso sanguíneo y ustedes bien saben que a las plaquetas les gusta parar los sangramientos a través de la formación del tapón plaquetario y la formación del coágulo, como ya alguna vez lo conversamos en el ramo de fisiología del primer semestre, cuando hicimos la clase de hemostasia. Por lo tanto, en términos súper generales, la inflamación es una respuesta compleja que aparece posterior a la presencia de un estímulo lesivo interno o externo a la célula y su objetivo es liberar al tejido del agresor, ya sea una agresión por la presencia de un patógeno, por la presencia de cualquier tipo de infección, de un traumatismo o por el motivo que sea. Pero ojo, hay algunas ocasiones en que esta inflamación se pasa de rosca, en el sentido de que esta inflamación puede generar un daño potencial en caso de mantenerla por mucho tiempo. Y ojo, que cuando yo digo daño potencial por inflamación, pueden ser cosas súper sencillas. Por ejemplo, si yo tengo una faringoamigdalitis, yo puedo estar poniendo en riesgo mi necesidad de alimentación. ¿Qué tiene que ver que un paciente tenga una inflamación de una faringoamigdalitis por la necesidad de alimentarse? ¿Alguien me puede indicar por qué? ¿Por qué? Porque si tengo un paciente que tiene una odinofagia y la odinofagia es dolor para poder tragar, es porque entonces probablemente va a interferir en el proceso de deglución del paciente. También hay que decir broto, por lo tanto, ya vemos cómo en inflamaciones agudas igual puede molestar. Ahora, como es una inflamación aguda, y puse el ejemplo de la odinofagia, probablemente va a ser una odinofagia que se mantenga por un par de días y difícilmente va a poner en riesgo la condición biológica del paciente. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, en cuadros inflamatorios de largo plazo? En cuadros inflamatorios crónicos, como por ejemplo en la artritis reumatoidea, donde se produce un proceso inflamatorio de las articulaciones y de la cápsula sinovial o la cápsula que almacena el líquido sinovial de las articulaciones. Esto va a generar entonces que la articulación va a comenzar a inflamarse y a su vez esta inflamación de la articulación hace que básicamente la articulación deje de calzar y empieza a generar un cambio morfológico en las manos de los pacientes, o en las muñecas, o en los brazos. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la inflamación se mantiene por mucho tiempo. Por eso es que pacientes como con pacientes con artritis reumatoidea, bien digo, es un paciente con patología crónica. Y como es patología crónica, yo sé que va a ser para siempre. El paciente entonces puede estar para siempre con sus articulaciones inflamadas. Hay que manejarlo. ¿Con qué lo puedo manejar? Vuelvan a clase de farmacología en relación a los AINES y ahí está la respuesta. Con medicamentos antiinflamatorios. Con un gran pero. Esto lo voy a comentar más adelante. Pero también, por ejemplo, lo mismo ocurre con la aterosclerosis. Si tengo un tejido que tiene algún daño de la pared de los vasos sanguíneos, particularmente de las arterias, y se inflaman, bueno, cuando se inflaman para adentro. Y si se inflaman para adentro, va a generar el gran inconveniente que va a disminuir el lumen para que pase la sangre y puede ser perfectamente capaz de causar un evento isquémico. Más detalles acerca de eso lo vamos a conversar cuando lleguemos posteriormente a las patologías asociadas al daño vascular endotelial. Y cuando nosotros vemos el proceso inflamatorio, está asociado a muchas células. Por ejemplo, tenemos la elastina, que está relacionada con la elasticidad del vaso sanguíneo, el colágeno, que es el que le entrega estructura y permite que no colapse sobre sí mismo, los proteoglucanos también, que son parte de la estructura del vaso sanguíneo, pero también tenemos la participación de plaquetas, tenemos la participación de toda la línea de glóbulos blancos, como son los basófilos, linfocitos, eosinófilos, monocitos, neutrófilos, macrófagos. Pero también tenemos por ahí algunos colados, los mastocitos. ¿Qué son los mastocitos?
Los mastocitos son un tipo de célula del sistema inmune encargada de liberar la histamina. ¿Qué es la histamina? La conversamos en la clase de antialérgico del primer semestre. Para que por ahí vayamos enganchándonos para que vayamos comprendiendo lo que viene más adelante. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el concepto de inflamación, nos vamos a estar eh, haciendo presente 5 diferentes elementos, de los cuales 3 ya los conocemos. El primero es el que está al medio, el tumor. Pero ojo, cuando me refiero a tumor, no me refiero al tumor cancerígeno por el aumento o por una neoplasia. Me refiero al tumor únicamente como concepto de una célula inflamada, una célula que está agrandada, una célula que se llenó de agua. Y como tengo varias células, una al lado de otra, que se llenaron de agua, el tejido completo se llenó de agua y creció de tamaño. No lo confundan con hiperplasia, no lo confundan con hipertrofia, es únicamente una célula que está dañada, que se llenó de agua y se inflama. Y esa lesión, nuestro cuerpo lo reconoce y genera una vasodilatación. Y esa vasodilatación hace que pase una mayor cantidad de sangre. Y al pasar una mayor cantidad de sangre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que se vea rojito. Por eso también entonces que vemos que se produce la ruboración, enrojecimiento o una coloración rubicunda del tejido que se encuentra dañado. Y también, como pasa una mayor cantidad de sangre, se siente una mayor sensación de calor. Por otra parte, también vamos a observar que el paciente va a manifestar dolor. Por lo tanto, uno podría pensar que el dolor es parte de la respuesta inflamatoria, es parte de la respuesta de reparación del tejido. Por eso es que de repente yo tengo un dolor y me dan remedios para la inflamación, porque es altamente probable que el dolor que tiene el paciente venga de una inflamación. Me pegué en la rodilla y me duele mucho la rodilla. Y si yo me pegué en la rodilla y se me inflama la rodilla, me va a doler. Si tomo paracetamol, yo solamente controlo el dolor, no necesariamente la inflamación. Y viceversa. Por lo tanto, por eso es que uno puede entender de que muchas veces uno ve una, eh, digamos, coayuda entre medicamentos analgésicos y medicamentos antiinflamatorios. Y además también, bueno, ¿por qué aparece el dolor? El dolor es una señal de alerta, es una señal que permite decir, ¿sabéis qué? Ojo, cuidado con este tejido que está dañado, no vaya a ser cosa que lo dañemos de nuevo y dejemos una marca peor en el tejido. Por eso es que duele, para ponernos en alerta y tener cuidado. Y también se genera una disfunción. Todos alguna vez nos hemos pegado en el codo y hemos quedado así como, "Ay", con el codo recogido, como que nos cuesta moverlo un poco. Se produce una disfunción con la intención de sobrecargar menos el lugar de la lesión y tengamos el tiempo suficiente para poder reparar el tejido. Aquí, chiquillos, esto lo voy a pasar 100% por alto porque es un video de 5 minutos y no les voy a dar la lata de ver este video de 5 minutos porque la verdad resumen un 100% lo que hemos conversado hasta este punto de la clase. Hablemos entonces de inflamación aguda. La inflamación aguda se define como el proceso de una inflamación en respuesta a una lesión aguda, una lesión eh, que se genera de manera abrupta y que por lo general tiene una duración limitada en el tiempo. Pueden ser un par de minutos, un par de horas o un par de días, pero en ningún caso va a ser forever and ever. ¿Cuáles son las causas de esta inflamación aguda? Primero, lo que vamos a observar son las infecciones. Las infecciones pueden ser un causal de infección, perdón, un causal de inflamación. Todos hemos pasado por esto. Tenemos una infección urinaria y cuesta orinar porque se produce una inflamación a nivel vesical y parte de la uretra. Tengo una pielonefritis, que es una infección a nivel renal, se inflama el riñón y se altera la función renal. Tengo un paciente que tiene una amigdalitis y tengo entonces una inflamación de las amígdalas. Tengo un paciente que tiene una neumonía y este paciente tiene una inflamación del tejido eh, respiratorio y de los alveolos. Por lo tanto, en cualquiera de estos lugares que he mencionado que se produce una inflamación aguda, en todos voy a tener los 5 elementos: calor, rubor, tumor, dolor e impotencia. Por eso es que el paciente que tiene una neumonía le cuesta respirar, por las cosas que hemos visto, porque se cumplen los 5 elementos propios de la inflamación a nivel respiratorio. También otra causa de inflamación aguda puede ser la causa traumática.
que en este caso le di color y le puse un martillazo en la cabeza. Pero el solo hecho, por ejemplo, de ir caminando y que yo me pego del dedito chico de los pies en un mueble y cuando andaba a pata pelada, eso también genera una inflamación. Y esa inflamación genera todos los elementos, entre ellos el dolor, y por eso es que duele tanto cuando se pega en los dedos de los pies con los muebles. Pero lo podemos llevar lo mismo a un accidente de tránsito, una caída, algo que me cayó en la cabeza, eh, algo que yo le tiré a un amigo y le cayó mal, alguien jugando a la pelota que le llegó algún pelotazo en alguna parte del cuerpo, o de repente los que jugamos a la pelota, eh, chicos o chicas que están acá, eh, alguna vez, de más que a alguna o a alguno le ha pasado que le llega como un pelotazo en la piel y como que queda como picando, queda como ardiendo y queda como rojo. Eh, Eso fue una inflamación. Aguda, pequeñita, pero inflamación al fin y al cabo. También podemos ver cuadros inflamatorios asociados a agentes físicos o químicos, como por ejemplo la exposición a un calor elevado, lo que genera una inflamación sistémica. También podemos ver una causa de inflamación aguda por la necrosis tisular, porque recuerden que la necrosis genera un elemento muy particular en el tejido circundante. ¿Alguien me puede indicar por qué la necrosis puede causar una inflamación aguda, chiquillos? Cuando tengo procesos necróticos, recuerden que la célula necrótica, ¡pum!, explota. Y al pegar, le pega un coscacho enorme a la célula que está al lado. Y esa célula que está al lado, entonces recibe el golpe de la célula que explotó y también se lesiona. Y al lesionarse, ve alterada su membrana plasmática. Y al ver alterada su membrana plasmática, también se inflama. Se dan cuenta como llevamos varias clases y todas están 100% conectadas. También puede ser por la presencia de cuerpos extraños. ¿A quién no le ha pasado una astillita en los dedos, una astillita en las manos y duele de una manera y duele, la sensibilidad como que cambia, así que uno como que no quiere hacer muchas cosas con el dedo o con la mano que tiene la astilla, se pone rojo, aumenta de tamaño y se siente calor? Oh, justamente los 5 elementos propios de la inflamación. También podemos observar inflamación cuando tengo reacciones autoinmunes. Hay algunas situaciones donde nosotros nos vemos expuestos a ciertas sustancias eh, y mi cuerpo reacciona de manera exagerada, generando que el cuerpo se ataque a sí mismo. Yo, desgraciadamente, debo decir que soy alérgico a los mariscos. Y la última vez que se fue hace como 15, 20 años que comí marisco, quedé más o menos como está en la foto. Y si ustedes se dan cuenta, nunca hubo un golpe, nunca hubo una infección, fue solamente que mi cuerpo estuvo expuesto a, en mi caso, un alimento al que mi cuerpo reacciona de manera exagerada. Y al reaccionar de manera exagerada, genera entonces esta sintomatología exagerada, lo que entonces causa los cuadros de alergia y en los peores casos de anafilaxia, que incluso pueden llevar al shock anafiláctico y, ojo, causar la muerte del paciente. Lo que estoy viendo acá pareciera que tengo inflamación palpebral, que es de los ojos, perdón, de los párpados, palpebral, párpado, de los labios, pareciera que la persona está como inflada incluso, todo esto es edema, pero ojo, no hay solamente edema hacia afuera del cuerpo, también hay edema hacia adentro del cuerpo y también se me edematiza la vía aérea. Por tanto, el cuerpo se hincha para afuera y también se hincha para adentro. Y cuando se produce entonces este proceso de inflamación de la vía aérea, hace que el conducto respiratorio sea más angostito. Y por eso es que el paciente con un cuadro alérgico le cuesta respirar, porque se edematiza, porque se inflama la vía respiratoria. Algo que ya habíamos comentado y mencionado en ocasiones anteriores en otros ramos. Elementos generales y básicos de la inflamación aguda es de instauración súper rápida. Su duración es relativamente corta, que pueden ser minutos, horas o a lo más un par de días. Está asociada a la presencia de edema, si no piensen ustedes, por ejemplo, en una esguince, donde tengo una lesión eh, osteomuscular y se inflama, y toda esa inflamación, todo ese aumento de tamaño que ustedes ven ahí, es porque tengo un aumento de agua en el intersticio causado por el edema. Ya vamos a entender por qué se produce eso. Y si yo habitualmente hago desaparecer el elemento agresor, la inflamación se va.
Si yo saco al patógeno, la inflamación deja de estar. Si yo limito la respuesta autoinmune, la inflamación deja de estar. Si yo quito la astilla, la inflamación deja de estar. Por lo tanto, en términos generales, vamos a ver que la respuesta de nuestro organismo va a ser mediada por factores químicos que van a llevar a la defensa del cuerpo. ¿Con qué intención? Ya lo dijimos, pues, aumentar el equilibrio vascular, generar cambios eh, a nivel del vaso sanguíneo y vamos a mandar más glóbulos blancos para que se acumulen en el lugar de la lesión y comiencen a reparar el tejido. Ya, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo acá es un poquito lo que recién mencionaba a Diego en relación como se escapa un poco de agua, ¿ya? Cuando nosotros tenemos pacientes, escúcheme bien, cuando tenemos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿qué logramos observar? Logramos observar que hacia afuera del vaso sanguíneo se sale solamente agua y poca proteína, porque se queda la proteína y los elementos más sólidos se quedan dentro del vaso sanguíneo, eso lo llamamos trasudado. Pero en el caso de eventos inflamatorios, se observa el exudado. En palabras sencillas, ¿cuál es la diferencia entre exudado y trasudado? El exudado es la salida, escuchen bien, de proteínas y de agua. El exudado, que es la figura que está al medio, que está por este ladito, es la salida, insisto, de agua y proteína. Versus que el trasudado es la salida mayoritariamente de agua con poca proteína y con pocas células. Por lo tanto, este fenómeno que es el trasudado, uno lo ve principalmente en la insuficiencia cardíaca congestiva, porque recuerden que eso se da por efecto del aumento de la presión hidrostática capilar. En el exudado tengo la salida tanto de proteínas como de agua. Ahora viene la pregunta siguiente. ¿Y por qué entonces se produce este exudado? ¿Por qué se produce este exudado en el tejido inflamado? Por una cosa sencillita. Primero, voy a hacer de que las proteínas se salgan desde el vaso sanguíneo hacia afuera. ¿Con qué intención? Con la intención de acá afuera haya una mayor concentración de proteínas. Entonces, insisto, primera gran cosa, tenemos que se salen las proteínas hacia el exterior del vaso sanguíneo, lo que entonces conlleva a que afuera del vaso sanguíneo tengo muchas proteínas y proporcionalmente adentro del vaso sanguíneo tengo pocas proteínas. ¿Qué debería pasar ahora, chiquillos, en este escenario? Insisto, en este ratito se me arrancaron las proteínas hacia afuera del vaso sanguíneo. Así que me queda una mayor concentración afuera que adentro del vaso sanguíneo. ¿Qué debería pasar ahora, chiquillos? Recuerden el concepto de homeostasis. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro organismo? ¿Qué va a ocurrir? Como se me arrancaron las proteínas para afuera, ahora tengo un desequilibrio de concentraciones. Y recuerden que a nuestro organismo le encanta la homeostasis, le encanta el equilibrio, le encanta que estén los dos lados por igual. Entonces, como las proteínas se me arrancan para afuera, ¿cómo yo puedo permitir el equilibrio de concentraciones? Facilito. Ahora voy a mandar también agua para afuera. Y como yo mando agua para afuera, ¿qué estoy haciendo? Estoy generando que aparece ¡pum!, el edema. ¿Se acuerdan cuando yo recién les comentaba que el edema en el tejido lesionado es súper característico de
la inflamación aguda es por eso. De aquí aparece el edema de la inflamación aguda. Entonces, en resumen, el edema de la inflamación aguda es por efecto del exudado. ¿Qué es el exudado? Es el escape de proteínas del intravascular al extravascular y con la intención de mantener el equilibrio de concentraciones, el agua también se sale del vaso sanguíneo y me queda entonces una mayor cantidad de agua afuera del vaso, lo que entonces me aumenta el líquido intersticial y me aumenta la presencia del edema. Pero a su vez también, este proceso genera una segunda respuesta. Ya nos pusimos de acuerdo. Salen las proteínas, el agua sale para afuera, me aumenta el líquido intersticial y entonces tengo la respuesta de edema, que tengo mucho líquido intersticial. Pero eso va a generar que el vaso sanguíneo por dentro va a quedar más concentrado. Mm, importante. Y esto es necesario, porque de hecho esa es la intención inicial de sacar las proteínas para afuera. Porque si yo saco las proteínas para afuera, también saco el agua hacia afuera, listo el edema, pero el hecho de que yo tenga menos plasma hace que la sangre circule más lentamente. Y como la sangre circula más lentamente, tengo más tiempo de que la plaqueta haga la pega de plaqueta y me tape la eventual herida o rompimiento vasosanguíneo que hay. Va a permitir que el glóbulo rojo pueda entregar con más tiempo, porque como va más lento, que pueda entregar con más tiempo el oxígeno al tejido y pueda tomar el CO2 para llevárselo y liberar del daño a la célula. Va a permitir que como el flujo sanguíneo es más lento, va a permitir también que el glóbulo blanco pueda reparar de mejor manera el tejido que está dañado. Entonces, cuando tengo exudado, no es únicamente este proceso de edema, tiene una intención. El edema es el agua que está fuera del vaso sanguíneo para que adentro de la arteria tenga más concentración de elementos figurados y la plaqueta, el glóbulo rojo y el glóbulo blanco tengan más tiempo para poder trabajar. Y de manera simultánea va a permitir que los neutrófilos salgan del vaso sanguíneo y se vayan a meter ahí, donde las papas queman. Se van a ir a meter directamente al tejido dañado. ¿Para qué? Para devorarse los patógenos que están causando el daño o bien para estimular la apoptosis de las células que están dañadas y que sabemos que no se van a reparar. Y aquí entonces, ¡pum!, tenemos la vinculación directa y evidente con la clase de muerte celular. Aquí vemos apoptosis. Ah, claro, porque como tengo un tejido que se lesionó, tengo una lesión que es irreversible, esa célula que tiene la lesión irreversible, como sabe que va a morir, va a ser apoptosis, y para evitar que esta basura apoptótica quede dando vuelta, los neutrófilos van y la comen, generando entonces que no haya daño tan grandote en el lugar. Mm. Ahora, ¿cómo es posible que aumente la permeabilidad vascular durante la inflamación? Porque ya dijimos que las proteínas se arrancan para afuera y también dijimos que después el agua también se arranca para afuera. Y ojo, también dijimos que algunos glóbulos blancos también se arrancan desde el intravascular hacia afuera, hacia el tejido. Oye, ¿y quién le abrió la puerta a las proteínas? ¿Quién le abrió la puerta al agua? ¿Quién le abrió la puerta al glóbulo blanco para que el glóbulo blanco fuera a reparar el tejido que se encuentra dañado? Mm, interesante. Esa pregunta la vamos a dejar ahí picando, porque sí o sí nos vamos con esta respuesta una vez que termine la clase. Hablemos un cachito de inflamación crónica. La inflamación crónica es una inflamación que es de carácter prolongado, que puede durar varias semanas, meses, años, si es que no, de manera permanente. Así como la inflamación aguda es habitualmente de presentación rápida, por otra parte, la inflamación crónica es de progresión lenta. ¿Qué vamos a ver acá?
Inflamación crónica puede aparecer por ejemplo, una artritis reumatoidea. Hay algunos factores que estimulan a que la membrana sinovial comience a inflamarse y se va a inflamar por mucho tiempo, pero va a ser progresivo. Si no, recordemos, por ejemplo, el caso clínico que estamos viendo en los talleres del paciente que tiene artritis reumatoidea. El paciente inicialmente una vía normal, después tenía una inflamación de las articulaciones y a medida que iba pasando el tiempo, después de 4 o 5 meses, ya le cuesta mover y ya comienza a haber un dolor más presente. Claro, porque la progresión es lenta, han pasado varios meses. Y ojo, que también se logra observar que las inflamaciones crónicas son crónicas con episodios agudos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo tener un paciente con artritis reumatoidea, es decir, una inflamación crónica de las articulaciones para toda la vida, pero puede que haya ciertos episodios donde la inflamación es mayor todavía, es más grande todavía. Por eso entonces hablamos de una patología crónica con episodios agudos. Lo mismo puede ocurrir en pacientes con una aterosclerosis, lo mismo puede ocurrir en pacientes con tuberculosis y lo mismo puede pasar con patologías con neumopatía crónica. ¿Qué es una neumopatía crónica? Un EPOC. El paciente EPOC tiene EPOC porque tiene una inflamación crónica a nivel respiratorio. Hay una enfermedad respiratoria que se llama asma. Bueno, el asma se da por una susceptibilidad particular donde el paciente fácilmente hace inflamación del árbol bronquial. Por fortuna, cuando no hay episodios agudos, el paciente puede tener una vía normal. Pero también hay otra patología EPOC que es el paciente con bronquitis crónica. Y el paciente con bronquitis crónica es un paciente que tiene permanentemente inflamada el árbol bronquial. Básicamente es, el paciente con bronquitis crónica es un paciente que vive con un asma descompensado permanentemente. Siempre tiene el cuadro descompensado. Ese es su basal. Imagínense cuando le aumenta a este paciente. Causal principal, el cigarrillo. También tenemos otras causas de inflamación crónica, como una infección persistente, sífilis, virus, hongos, bacterias. También nosotros podemos estar viendo una inflamación crónica producto de respuestas autoinmunes, como son las patologías autoinmunes, que algunas cuando son de difícil control se convierten en una patología crónica. Eh, y también tenemos la exposición prolongada a tóxicos. Por ejemplo, la silicosis. La silicosis es una enfermedad donde se produce que el tejido respiratorio se inflama de manera crónica, producto de un tóxico llamado sílice. Por eso es que se llama la enfermedad así, silicosis, porque es una inflamación permanente y crónica del árbol respiratorio asociado a eh, el sílice como elemento variante de. Vamos llegando a una de las partes finales ya de esta presentación. Hablemos un poquito del proceso inflamatorio. Cuando nosotros hablamos del proceso inflamatorio, es que vamos ahora a conversar de cómo es que la inflamación se produce, cómo es que se genera la vasodilatación, cómo es que la bacteria, perdón, que el glóbulo blanco logra salir del vaso sanguíneo y pasa hasta el tejido lesionado, cómo es que las proteínas se amarrancan y cómo es que el agua también se amarranca para generar entonces la presencia de este edema. Todo se resume bien digo, en esta imagen. Se ve un poquito caótica, pero pierdan miedo, pierdan cuidado, porque tiene estos numeritos esta cuestión. Así que es fácilmente identificable de cómo se produce. Yo me debería decir que esta es una de las diapos más importantes de la clase. Vamos a ver. Número uno, tengo un tejido dañado. Tejido dañado que puede ser dañado por cualquier cosa, un virus, una bacteria, un hongo, una caída, un golpe, una respuesta autoinmune, lo que sea. La cosa es que aquí tengo un tejido que se dañó. Por fin del tema. Tengo un tejido que se dañó. La cosa está en que, dos, se produce la activación del complemento MAC. El complemento MAC es, digamos, un aviso que entrega el tejido dañado diciendo, hey,
sabéis que por acá estoy dañado, necesito ayuda y necesito que me vengan a reparar. Finalmente es como el mensaje de WhatsApp que dice auxilio. Posteriormente, en el punto número 3, vamos a ver de cómo se produce la síntesis de mediadores inflamatorios. Insisto, se produce la síntesis de mediadores inflamatorios. ¿Qué mediador inflamatorio? C5, histamina y el leucotrieno B. Y posteriormente, estos mediadores inflamatorios generan una cascada de otros mediadores que también conducen a la inflamación. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que la histamina y el leucotrieno B, ¿qué hacen? Van hasta el vaso sanguíneo y aquí abren una puerta. Y cuando abren esta puerta, ¿qué permite? Permite que el glóbulo blanco que va por dentro del vaso sanguíneo haga la diapédesis. ¿Qué cosa es la diapédesis? Se define como la salida de los glóbulos blancos desde el intravascular en dirección al tejido dañado. Eso es la diapédesis, es la salida de este glóbulo blanco en dirección al tejido dañado. Entonces, cuando se produce la diapédesis, después de la diapédesis viene la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es que básicamente el glóbulo blanco se va a desplazar hasta el tejido dañado. Y ahí luego viene el proceso de la opsonización. ¿Qué cosa es la opsonización? Básicamente, el glóbulo blanco va a comenzar a mandar anticuerpos para marcar las células que debe eliminar. Nosotros ya habíamos hablado acerca del concepto de los anticuerpos en un semestre anterior. Bueno, entonces, insisto, diapédesis, la salida del glóbulo blanco de vaso sanguíneo hacia el tejido, se produce la quimiotaxis, que es la movilización del glóbulo blanco hasta el tejido dañado, y se produce la opsonización, que se refiere al proceso en que yo voy a marcar en los enemigos. Yo voy a dibujarle en la estructura de la célula que yo quiero eliminar, porque es una célula patógena, o bien es una célula de mi cuerpo que está tan dañada que yo sé que se va a morir, así que mejor la voy a devorar yo antes que me deje la escoba, la voy a marcar con un blanco para que yo sepa quiénes son los enemigos. Luego viene el siguiente paso, donde vamos a observar que los neutrófilos, que ya lo habíamos mencionado, también van a pasar hasta el tejido, y este neutrófilo va a reconocer los, las células marcadas, ya sean patógenos o células de mi cuerpo que están tan lesionadas que sabemos que se van a morir igual, para que entonces el neutrófilo eh, haga la fagocitosis y los destruya. Significa entonces que yo voy a comenzar a sacar todo lo malo para que me queden solamente elementos buenos. Y luego viene ya el paso número 6, que es la secreción. ¿Por qué? Porque el mismo glóbulo blanco que está comenzando a eliminar las células dañadas y eliminar los patógenos, también va a secretar interleuquinas. ¿Qué son las interleuquinas? Las interleuquinas son también mediadores de inflamación, porque este mediador de inflamación va a llamar a que el tejido se inflame, a que el tejido se vasodilate, a que por ese tejido pase una mayor cantidad de sangre, con la consecución entonces del aumento de la temperatura. Por si eso fuese poco, además también, desde el tejido dañado aparecen las quininas. Entonces, la quinina aparece por efecto del tejido que se dañó. ¿Qué implicancia tiene la quinina? Una que ya hemos conversado. Porque la quinina lo que hace es generar una vasodilatación capilar. Hace que los sanguíneos se dilate para que pase más sangre. Ahora por fin sabemos quién fue el responsable de esto. Y además también de eso, vamos a observar que la quinina, además de generar la vasodilatación del vaso sanguíneo, también incrementa la permeabilidad. Es decir, la quinina le va a abrir la puerta para que las proteínas
se salgan, también para que el agua también se salga, generando afuera entonces el edema, en caso que fuera una inflamación aguda, permitiendo que por dentro del vaso sanguíneo esté más concentrado, todo esto vaya más lento y al ir más lento le puedo entregar más glóbulos blancos para fagocitar y reparar el tejido más velozmente. Tenemos un tejido dañado, en este caso por un traumatismo. Tenemos ahí la presencia en color verde de los patógenos. Por aquí está corriendo la sangre. Entonces, en este ratito que se está produciendo todo el proceso de inflamación y de hecho se ve que hay una coloración distinta en el tejido, se logra observar aquí la vasodilatación, tal como lo hemos conversado en el transcurso de la clase. Se inflamó, se genera la vasodilatación, ya sabemos por efecto de quién. Las bacterias están empezando ahí porque entraron por la herida a generar también su efecto, pero fíjense bien, ahora se comienza a generar una señalización y ahora vemos cómo los glóbulos blancos pasan desde el tejido vascular hacia el tejido dañado, comienzan a eliminar, en este caso, los patógenos, pero ojo, también pueden estar fagocitando las células de mi cuerpo que están dañadas y que sé que se van a morir igual por apoptosis, y luego viene finalmente entonces el proceso de reparación, y luego ya vemos cómo el tejido se encuentra dañado. Este video resume en un 100%, en un par de segundos, cómo la función de la inflamación no es otra cosa que el proceso de la reparación del tejido que se encuentra dañado. Bueno, esto es una cuestión mucho más cortita. En los pacientes que tienen algún tipo de cuadro inflamatorio se va a ver fiebre, malestar local, leucocitosis, obvio, porque hay más leucocitos, porque el leucocito repara el tejido. También vemos un aumento de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca por una respuesta simpática. Y esto va a ser una intensidad que es variable. Puede que haya una fiebre apenas perceptible, incluso que ni siquiera haya fiebre. También puede que la leucocitosis, si tengo un rasguño chiquitito en la piel, probablemente no va a tener voy a tener un incremento de leucocitos apenas perceptible. Pero si tengo una infección sistémica, probablemente voy a tener una presencia de leucocitos más alta. Si tengo un paciente que tiene un corte con un sangramiento por un cuchillo mientras estaba cocinando, probablemente el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento y la respuesta simpática va a ser pequeñita. Distinto a que si yo tengo una herida que tengo, no sé, una hemorragia eh, desde una arteria femoral, por ejemplo. Así que su intensidad es bien variable. El tema está en que cuando hay cuadros inflamatorios muy severos, uno puede observar que se incrementa de manera excesiva la frecuencia cardíaca, lo que entonces conlleva a un mayor gasto cardíaco, lo que conlleva entonces a una respuesta de una coagulación intravascular diseminada, lleva también a insuficiencia cardíaca, lo que se define todo como shock séptico. Lo que es shock, dejémoslo ahí, lo vamos a conversar en la última clase del semestre, pero ustedes tienen que saber que cuadros inflamatorios muy severos pueden llevar a la muerte de un